Bienvenidos a esta clase sobre la historia de México. Comenzaremos explorando el fascinante mundo de Mesoamérica precolombina, donde florecieron diversas civilizaciones antes de la llegada de los europeos. Estas culturas sentaron las bases para la rica historia y diversidad cultural que caracteriza a México hoy en día. Civilizaciones indígenas. En Mesoamérica, se desarrollaron civilizaciones avanzadas como los mayas, aztecas, olmecas y toltecas. Cada una de estas civilizaciones tenía sus propias particularidades, pero compartían ciertos rasgos culturales y logros científicos notables. Los mayas, por ejemplo, destacaron en matemáticas, astronomía y arquitectura. Crearon un sistema de escritura jeroglífica y un calendario preciso. Los olmecas, por su parte, son conocidos como la cultura madre de Mesoamérica y dejaron un legado artístico impresionante. Cultura y logros. Las civilizaciones mesoamericanas erigieron impresionantes ciudades y centros ceremoniales. La pirámide del Sol en Teotihuacán, la ciudad maya de Chichén Itzá y la grandiosa Tenochtitlán, la capital azteca construida sobre un lago, son ejemplos sobresalientes. Su religión era polifacética y estaba vinculada a la naturaleza, con deidades como Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Legado e impacto. El impacto de estas civilizaciones se extiende hasta la actualidad. Muchas palabras náhuatl, la lengua azteca, se utilizan en el español mexicano actual. Además, las prácticas agrícolas y culinarias, como el cultivo del maíz, el chile y el cacao, tienen raíces en estas culturas. La conquista española tuvo un profundo impacto en la población indígena, pero muchas tradiciones y elementos culturales sobrevivieron y se fusionaron con las influencias europeas. Conclusión. En esta primera clase, hemos explorado las maravillosas civilizaciones que prosperaron en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. Estos logros culturales y científicos forman parte integral de la identidad mexicana. En las próximas clases, continuaremos nuestro viaje a través de la historia de México, explorando los desafíos y cambios que enfrentó la región a lo largo de los siglos. Bienvenidos a esta emocionante clase sobre la historia de México. En esta sesión, nos adentraremos en la época de la conquista y la colonia, un periodo crucial que cambió radicalmente el curso de la historia de esta región. Exploraremos la llegada de los españoles, la caída del Imperio Azteca y la formación de la Nueva España. Llegada de los españoles. Nuestra historia comienza con la llegada de Hernán Cortés y sus expedicionarios en 1519. Aunque eran pocos en número, los españoles contaban con tecnología superior y la ayuda de pueblos indígenas descontentos con el dominio azteca. Aprovechando estas circunstancias, Cortés logró establecer contacto con el emperador Moctezuma II en Tenochtitlán. Caída de Tenochtitlán. La captura y posterior muerte de Moctezuma, junto con la llegada de refuerzos españoles, llevaron a una lucha prolongada entre los conquistadores y los aztecas. Finalmente, en 1521, Tenochtitlán fue tomada y destruida, marcando el fin del Imperio Azteca. Esta conquista tuvo un profundo impacto en la región, tanto en términos de política como de cultura. Formación de la Nueva España. Tras la caída de Tenochtitlán, los españoles establecieron la Nueva España como una colonia. La Ciudad de México, construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, se convirtió en el centro administrativo y religioso de la colonia. La corona española impuso un sistema de gobierno colonial, con los españoles en la cima de la jerarquía social y los indígenas en posiciones inferiores. Impacto en la población indígena. La conquista y la colonización tuvieron un alto costo humano para la población indígena. Las enfermedades traídas por los europeos diezmaron a gran parte de la población, y la explotación laboral y los abusos llevaron a una disminución aún mayor. Surgió un sistema de encomiendas y luego de haciendas, donde los indígenas trabajaban en condiciones precarias. Conclusión. En esta clase, hemos explorado la llegada de los españoles, la caída del Imperio Azteca y la formación de la Nueva España. Este periodo marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de México, en la que las culturas indígenas se entrelazaron con las influencias europeas para dar forma a la identidad mexicana actual. En las próximas clases, continuaremos nuestro viaje a través de los eventos que llevaron a la independencia de México. Yo, un habitante de la Nueva España a principios del siglo XIX, he sido testigo de una época tumultuosa llena de agitación y lucha por la independencia de nuestro país del yugo colonial español. La influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa llegaron a nuestras tierras y prendieron la chispa de la libertad en nuestros corazones.
Las ideas de igualdad, fraternidad y derechos individuales se extendieron rápidamente y comenzamos a cuestionar el sistema colonial impuesto por España. La Ilustración nos instó a pensar críticamente y a buscar nuestro propio destino. Luego llegó el momento decisivo cuando Miguel Hidalgo, un valiente sacerdote, pronunció el famoso grito de Dolores el 16 de septiembre de 1810. La llama de la independencia se encendió ese día, y la gente de todas las clases sociales se unió en la lucha contra el dominio español. José María Morelos y Pavón, un líder insurgente excepcional, continuó la lucha después de la muerte de Hidalgo. Sus sentimientos de la nación estableció una visión para un México independiente basado en principios de igualdad, justicia y derechos civiles. A medida que los años pasaban, la lucha por la independencia fue dura y dolorosa. Batallas se libraron en todo el país, y la esperanza y la desesperación se alternaban. Pero finalmente, después de más de una década de lucha, logramos la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, bajo el liderazgo de Agustín de Iturbide. Este momento histórico marcó el nacimiento del Imperio mexicano, con Iturbide como emperador. Sin embargo, este imperio fue de corta duración, ya que la República se establecería poco después. A pesar de las luchas internas y los desafíos, habíamos logrado nuestra independencia. Era el comienzo de una nueva era para México, una nación que había luchado con determinación y valentía por su libertad. Estos momentos de nuestra historia son un recordatorio de la lucha y el sacrificio que hicieron posible nuestra independencia. Hoy, recordamos a Hidalgo, Morelos y todos los que contribuyeron a nuestra libertad con gratitud y respeto por su valentía y visión de un México independiente y justo. Hola a todos, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la historia de México, la Guerra México-Estados Unidos. Soy su maestra virtual y estaré encantada de guiarlos a través de este periodo crucial en nuestra historia. La Guerra México-Estados Unidos, que tuvo lugar entre 1846 y 1848, fue un conflicto bélico que involucró a México y a los Estados Unidos. Fue un evento crucial que influyó en el desarrollo de ambos países y tuvo consecuencias significativas. Vamos a explorar este tema en detalle. Antecedentes. A principios del siglo XIX, México era una nación recién independizada de España. Los Estados Unidos estaban en pleno proceso de expansión hacia el oeste y buscaban territorios adicionales. La anexión de Texas por parte de los Estados Unidos en 1845 generó tensiones, ya que México consideraba a Texas como parte de su territorio. Causas del conflicto. La principal causa de la guerra fue la disputa sobre el territorio de Texas. México rechazó la oferta de compra de territorios, lo que llevó a la anexión de Texas por parte de los Estados Unidos. La frontera entre ambos países también era motivo de conflicto, ya que los Estados Unidos afirmaban que la frontera estaba en el río Bravo, mientras que México la ubicaba en el río Nueces. Desarrollo de la guerra. El conflicto estalló en 1846 cuando las tropas estadounidenses cruzaron el río Nueces. Batallas significativas, como la Batalla de Palo Alto y la Batalla de Buena Vista, tuvieron lugar durante la guerra. La invasión estadounidense culminó con la toma de la Ciudad de México en 1847. Consecuencias. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado en 1848, puso fin al conflicto. México perdió más de la mitad de su territorio, incluyendo California, Arizona, Nuevo México, Texas, y otros territorios, en lo que se conoce como la Cesión Mexicana. Esta pérdida territorial tuvo un profundo impacto en la historia y la identidad de México. Impacto en ambos países. La guerra tuvo un impacto duradero en México, provocando conflictos políticos y sociales. Para los Estados Unidos, representó un paso importante en su expansión hacia el oeste y el cumplimiento del concepto del destino manifiesto. Lecciones aprendidas. La Guerra México-Estados Unidos es un ejemplo de cómo los conflictos pueden tener consecuencias duraderas en la historia y la identidad de las naciones. También destaca la importancia de la diplomacia y la negociación para evitar conflictos armados. En resumen, la Guerra México-Estados Unidos fue un evento crucial en la historia de ambos países que tuvo un impacto significativo en sus territorios y su desarrollo posterior.
Es importante estudiar este conflicto para comprender mejor la historia y las relaciones entre México y los Estados Unidos. Espero que hayan disfrutado de esta lección y que hayan aprendido mucho sobre este tema histórico. Me encuentro en una época sumamente turbulenta en la historia de México, la llamada época de Reforma y Segundo Imperio. Estamos en el siglo XIX, específicamente en la década de 1860, y nuestro país está atravesando por una serie de eventos que marcarán nuestro destino de una manera profunda. En primer lugar, la Guerra de Reforma ha sumido a México en un conflicto armado devastador. Esta guerra es el resultado de las tensiones políticas y religiosas que han estado creciendo desde la independencia de España en 1821. Las leyes de reforma, promulgadas por el presidente Benito Juárez, son un intento de separar a la Iglesia del Estado y de reducir el poder de la Iglesia católica en la vida pública. Estas leyes han provocado una feroz resistencia por parte de los conservadores, quienes defienden la influencia de la Iglesia en la política y la sociedad mexicana. Benito Juárez es una figura clave en este momento histórico. Se ha convertido en el presidente de México y está luchando tenazmente para defender las leyes de reforma y el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. Su liderazgo y determinación son admirables, y muchos de nosotros lo vemos como un defensor de la democracia y la justicia en medio de la turbulencia. Pero, justo cuando parecía que la guerra de reforma estaba llegando a su fin y México estaba avanzando hacia un futuro más estable, sucedió algo que nos dejó atónitos: la intervención francesa en México. Las fuerzas francesas, lideradas por Napoleón III, invadieron nuestro país en 1862 y establecieron un gobierno títere. Lo que es aún más sorprendente es que instalaron a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Esta ocupación extranjera nos ha sumido en una profunda crisis nacional. Vivir bajo el gobierno de Maximiliano es un desafío constante para muchos de nosotros. Aunque es un hombre culto y carismático, es un extranjero gobernando sobre nuestra tierra y no tiene el respaldo del pueblo mexicano. Su régimen se ha sostenido en gran parte por el apoyo de las fuerzas francesas, lo que ha llevado a una resistencia feroz por parte de los partidarios de Juárez y de la independencia de México. Nos encontramos en medio de un conflicto que ha dividido a nuestra nación y que tiene graves consecuencias para nuestro futuro. La lucha por la independencia y la soberanía de México está en curso, y solo el tiempo dirá cuál será el resultado final de esta tumultuosa época de Reforma y Segundo Imperio. Mis queridos alumnos, me complace compartir con ustedes mi perspectiva única sobre uno de los periodos más importantes de la historia de México, el Porfiriato. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando México experimentó una transformación significativa bajo mi liderazgo. Imaginen el México de esa época, un país lleno de desafíos y conflictos después de décadas de inestabilidad política. Durante mi mandato, que comenzó en 1876, buscaba establecer un gobierno fuerte y centralizado para poner fin a la constante agitación. Mi visión era transformar a México en una nación moderna, próspera y estable. Uno de los aspectos clave de mi gobierno fue el fomento de la inversión extranjera y el desarrollo económico. Durante este periodo, se construyeron ferrocarriles, carreteras y se promovió la explotación de recursos naturales como el petróleo y la minería. Esto contribuyó al crecimiento económico, atrayendo inversión extranjera y modernizando la infraestructura del país. Sin embargo, esta modernización tuvo un costo, y muchos de ustedes ya conocen las críticas que se me hacen por el régimen autoritario que se estableció durante mi gobierno. Se restringieron las libertades civiles y se limitó la participación política, lo que provocó descontento y conflictos, como la Revolución Mexicana que estalló en 1910, poco antes de mi renuncia. Mis intentos por mantenerme en el poder durante más de 30 años y eliminar cualquier oposición política fueron controvertidos, y finalmente, la presión interna y externa me obligó a dimitir en 1911. A pesar de las críticas, es innegable que el Porfiriato dejó una huella indeleble en la historia de México. Transformamos la economía y la infraestructura del país, aunque a menudo a costa de la democracia y la justicia social. En resumen, el Porfiriato es un periodo histórico complejo y controvertido en la historia de México, y a menudo se me ve tanto como un modernizador como un autócrata. Depende de ustedes, queridos alumnos, evaluar mi legado y considerar cómo estos eventos históricos han influido en la México actual. Espero que esta clase en primera persona les haya proporcionado una perspectiva más profunda sobre el Porfiriato y cómo viví esos momentos históricos. Si tienen alguna pregunta o desean profundizar en algún aspecto específico, estaré encantado de responder.
Saludos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un emocionante capítulo de la historia, la Revolución Mexicana. Esta revolución es un momento clave en la historia de México, marcado por el deseo de cambio, justicia y libertad. Vamos a explorar juntos este apasionante periodo. Contexto histórico. A finales del siglo XIX y principios del XX, México estaba bajo el régimen autoritario de Porfirio Díaz, quien gobernó durante más de 30 años. Durante su mandato, muchas personas enfrentaron desigualdades económicas y falta de oportunidades, lo que sembró el descontento en todo el país. Causas de la Revolución. La Revolución Mexicana fue motivada por diversas causas. Una de las más importantes fue la lucha por la justicia social y la igualdad, ya que había una gran brecha entre ricos y pobres. Además, la falta de democracia y el control autocrático de Díaz generaron descontento en la población. Las demandas de tierras y derechos laborales también se convirtieron en un motor de cambio. Inicio de la Revolución. La Revolución Mexicana comenzó oficialmente en 1910 con el llamado Plan de San Luis, liderado por Francisco Madero. El objetivo era derrocar el régimen de Díaz y buscar elecciones libres. Lo que comenzó como una protesta pacífica pronto se convirtió en un levantamiento armado. Líderes revolucionarios. La revuelta vio el surgimiento de varios líderes carismáticos y valientes. Emiliano Zapata luchó por la reforma agraria y los derechos de los campesinos, mientras que Pancho Villa encabezó fuerzas del norte del país en busca de justicia y cambio. Otros líderes, como Venustiano Carranza, también jugaron un papel crucial en la revolución. Desarrollo y logros. A lo largo de la revolución, hubo batallas y enfrentamientos en todo el país. La lucha se extendió por casi una década y resultó en la destitución de Díaz en 1911. Sin embargo, la revolución no terminó ahí. Se redactó una nueva constitución en 1917 que sentó las bases para una mayor justicia social, derechos laborales y participación política. Impacto duradero. La Revolución Mexicana tuvo un impacto duradero en la historia del país. Se lograron cambios significativos en la tierra, la educación y los derechos laborales. También sentó las bases para un sistema político más equitativo y democrático. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad fue desafiante, y México continuó enfrentando retos políticos y sociales. Conclusión. La Revolución Mexicana fue un periodo de cambio y transformación en México, impulsado por la búsqueda de justicia y igualdad. Marcó el inicio de una nueva era en la que el pueblo mexicano luchó por sus derechos y una vida mejor. A través de sus logros y desafíos, la Revolución Mexicana sigue siendo un recordatorio poderoso de la lucha por la libertad y la dignidad. Espero que esta explicación haya arrojado luz sobre la Revolución Mexicana. Si tienen más preguntas o quieren discutir algún aspecto en particular, estaré encantada de responder. Hasta la próxima clase en línea. Me encuentro en México a principios del siglo XX, justo después de la Revolución Mexicana, un periodo de gran agitación y cambio en nuestro país. La revolución ha dejado cicatrices profundas, pero también una promesa de reformas y mejoras en la vida de los mexicanos. En este momento, estamos presenciando varios eventos clave que están moldeando el futuro de México. Estabilización política y consolidación del PRI. La Revolución Mexicana ha terminado, pero la estabilidad política es fundamental para evitar un retorno al caos. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, que luego se convertirá en el Partido de la Revolución Institucional, PRI, está emergiendo como la fuerza dominante. A través de un sistema político de partido único, el PRI busca unificar al país y mantener la paz interna. Aunque hay preocupaciones sobre la falta de pluralismo, se argumenta que esta estabilidad es necesaria para reconstruir la nación. Cardenismo y nacionalización de la industria petrolera. Uno de los hitos más importantes de esta época es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Como presidente, Cárdenas implementa políticas que buscan la justicia social y la independencia económica. Su decisión de nacionalizar la industria petrolera en 1938 es un momento histórico que llena de orgullo a muchos mexicanos. La expropiación de compañías petroleras extranjeras es un símbolo de soberanía y una fuente de ingresos para financiar la industrialización del país. Industrialización y urbanización. México está experimentando una transformación económica importante. Se están desarrollando industrias y fábricas en todo el país, lo que crea empleos y atrae a las personas a las ciudades en busca de oportunidades.
La urbanización es evidente en el crecimiento de ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. La construcción de infraestructura, como carreteras y ferrocarriles, está conectando regiones y facilitando el comercio interno. Movimientos sociales y culturales. La revolución no solo fue un cambio político, sino también social y cultural. La educación se está volviendo más accesible para las masas, lo que fomenta un mayor sentido de identidad y unidad nacional. La música, el cine y la literatura mexicana están floreciendo, y estamos viendo el surgimiento de figuras icónicas como Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo arte refleja nuestra identidad y lucha. En resumen, vivir en esta época de México posrevolucionario es testigo de una nación que se recupera de las heridas de la revolución y busca un camino hacia la estabilidad política, la justicia social y el progreso económico. A pesar de los desafíos y controversias, estoy emocionado por el futuro de México y su capacidad para seguir avanzando en busca de un país más fuerte y unido. Bienvenidos a mi relato sobre la historia de México en el siglo XX y principios del siglo XXI. Me complace compartir mi perspectiva sobre los desafíos económicos y políticos que marcaron esta época, así como los eventos más significativos que viví en carne propia. Desafíos económicos y políticos del siglo XX. Nací en México en medio de una época de grandes desafíos económicos y políticos. La segunda mitad del siglo XX fue testigo de un crecimiento industrial acelerado, pero también de una creciente desigualdad y corrupción. El PRI gobernaba con mano firme, lo que generaba tensiones en la sociedad. El terremoto de 1985 y el movimiento estudiantil. Uno de los momentos más impactantes de mi vida fue el terremoto de 1985. Ver cómo la Ciudad de México quedó devastada en segundos fue una experiencia aterradora. Sin embargo, este desastre también mostró la solidaridad y valentía del pueblo mexicano. Además, durante esos años, el movimiento estudiantil resurgió con fuerza, exigiendo cambios en la política y los derechos humanos. El TLCAN y la relación con Estados Unidos. En la década de 1990, México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos. Esta decisión cambió radicalmente nuestra economía y relaciones internacionales. Experimenté tanto los beneficios como los desafíos de esta apertura económica, que generó crecimiento económico pero también preocupaciones sobre la dependencia de los Estados Unidos. Crisis y reformas del siglo XXI. El nuevo milenio trajo consigo una serie de crisis, desde la guerra contra el narcotráfico hasta la crisis económica de 2008. La violencia y la inseguridad se convirtieron en problemas cotidianos para muchos mexicanos. Las reformas en áreas como la educación y la energía se convirtieron en imperativos para abordar estos desafíos, generando debates intensos en la sociedad. Conclusión. Mi vida en México durante el siglo XX y principios del siglo XXI ha sido un viaje emocionante y desafiante. He sido testigo de la resiliencia del pueblo mexicano, su capacidad para adaptarse y su lucha constante por un futuro mejor. Espero que mi relato inspire a las generaciones futuras a continuar construyendo sobre nuestras experiencias, trabajando hacia un México más próspero y equitativo. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante y apasionante, la política y la gobernanza en México. Empecemos por el sistema político mexicano y el papel del PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Durante gran parte del siglo XX, el PRI dominó la escena política en México. Fue un partido que tuvo un papel central en la estabilidad política del país, pero también estuvo marcado por la corrupción y el autoritarismo. Yo viví esa época, donde el PRI controlaba prácticamente todos los aspectos del gobierno y las elecciones no siempre eran justas ni libres. Luego, llegaron las elecciones presidenciales y la alternancia política. Esto fue un cambio fundamental en la historia de México. En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, un candidato de oposición ganó la presidencia. Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, PAN, se convirtió en el presidente de México, marcando un hito en la democracia del país. Fue un momento emocionante y lleno de esperanza, ya que demostró que los mexicanos podían votar y elegir a sus líderes de manera democrática. Sin embargo, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos han sido desafíos constantes en México. Durante mi vida, he visto cómo la corrupción ha socavado la confianza en nuestras instituciones y ha afectado negativamente a la sociedad.
pero también he sido testigo de la valentía de muchos mexicanos que han alzado la voz y luchado por la transparencia y la rendición de cuentas. Los derechos humanos son fundamentales en cualquier sociedad democrática. A lo largo de los años, hemos visto avances significativos en la promoción y protección de estos derechos en México. Organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y ciudadanos comprometidos han trabajado incansablemente para asegurar que todos los mexicanos gocen de libertad, igualdad y justicia. En resumen, la política y la gobernanza en México han experimentado cambios profundos y emocionantes a lo largo de mi vida. Hemos pasado de un sistema político dominado por un solo partido a una democracia en la que las elecciones son competitivas y los derechos humanos son valorados. Sin embargo, aún enfrentamos desafíos importantes, como la corrupción, que requieren el compromiso continuo de todos nosotros para construir un México más justo y equitativo. Así que los animo a involucrarse en la política, a informarse y a participar en el proceso democrático. Juntos, podemos seguir construyendo un México mejor para las generaciones futuras. Gracias por escucharme. Hola, jóvenes. Soy su maestra virtual y hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial y complejo: los problemas sociales y políticos actuales en México. En nuestra clase de hoy, exploraremos 3 temas fundamentales que han estado marcando la historia reciente de nuestro país: la lucha contra el narcotráfico, la inmigración y las relaciones con Estados Unidos, así como los desafíos persistentes en cuanto a derechos humanos. Estos problemas no solo afectan a México, sino que también tienen un impacto global, por lo que es esencial comprenderlos a fondo. Antes de sumergirnos en los problemas específicos, quiero que comprendan que México es un país lleno de riqueza cultural, pero también enfrenta desafíos significativos. Imaginen nuestra nación como un barco que navega en un océano de historia. En este viaje, nos encontramos con turbulentas olas representadas por la lucha contra el narcotráfico, los desafíos de la inmigración y las complejas corrientes de los derechos humanos. Para navegar estas aguas, necesitamos conocimiento y conciencia. Así que, prepárense para un viaje educativo y reflexivo. Comencemos hablando sobre la lucha contra el narcotráfico. En las últimas décadas, México ha enfrentado un serio problema con el tráfico de drogas. Este fenómeno no solo afecta la seguridad interna, sino que también tiene ramificaciones internacionales. Los cárteles de drogas, grupos poderosos y violentos, han sido un desafío constante para el gobierno mexicano. La lucha contra ellos implica no solo medidas de seguridad, sino también estrategias sociales y económicas para abordar las raíces del problema. El tema de la inmigración y las relaciones con Estados Unidos es igualmente complejo. México comparte una larga frontera con su vecino del norte y millones de personas cruzan esa frontera en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, este flujo migratorio plantea preguntas sobre identidad, economía y, a veces, xenofobia. Además, las relaciones con Estados Unidos, un país poderoso, tienen un impacto significativo en la política y la economía mexicanas, lo que requiere diplomacia y negociación constante. Por último, pero no menos importante, están los problemas de derechos humanos. A pesar de los avances, México enfrenta desafíos en cuanto a derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad de género y los derechos de los pueblos indígenas. La violencia de género, la discriminación y la impunidad son preocupaciones cruciales que necesitan ser abordadas para construir una sociedad justa y equitativa. En resumen, la lucha contra el narcotráfico, la inmigración y los problemas de derechos humanos son desafíos complejos y multifacéticos que México enfrenta en la actualidad. Como jóvenes, tienen el poder de crear un cambio positivo. Al educarse sobre estos problemas y alzar sus voces, pueden contribuir a construir un México y un mundo mejores. Recuerden, el conocimiento es un faro que nos guía en la oscuridad. Sigamos aprendiendo, cuestionando y creciendo juntos. Gracias por su atención y valiosa participación en esta clase virtual. Hola a todos. Soy su maestra virtual y hoy vamos a explorar un capítulo fascinante de la historia de México: los movimientos sociales. Nos enfocaremos en 3 temas clave: el movimiento zapatista, los derechos indígenas y el movimiento indígena, y los movimientos de derechos civiles y feminismo en México.
Estos eventos han moldeado la identidad y el futuro de nuestro país de maneras profundas y significativas. El movimiento zapatista. Comencemos hablando sobre el movimiento zapatista, un evento que sacudió México en 1994. En ese año, un grupo de indígenas y campesinos, liderados por el subcomandante Marcos, se levantaron en armas en el estado de Chiapas. ¿Por qué lo hicieron? Principalmente, para luchar contra la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades para los pueblos indígenas. Los zapatistas luchaban por la justicia social y el respeto a los derechos culturales de los pueblos originarios. Los derechos indígenas y el movimiento indígena. Este movimiento zapatista fue solo una parte de la lucha más amplia por los derechos indígenas en México. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han enfrentado discriminación y desplazamiento. Sin embargo, han perseverado, luchando por el reconocimiento de sus tierras, idiomas y culturas. En 2001, México ratificó el Convenio 169 de la OIT, un paso importante que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Movimientos de derechos civiles y feminismo en México. Aparte de los movimientos indígenas, México ha sido testigo de una lucha constante por los derechos civiles y la igualdad de género. Las mujeres y otros grupos marginados han luchado arduamente por sus derechos. Durante el siglo XX, el feminismo tomó fuerza en México, luchando por el derecho al voto, la educación y la igualdad en el trabajo. En el siglo XXI, el movimiento feminista ha ganado aún más impulso, centrándose en temas como el feminicidio y la violencia de género. ¿Por qué estos movimientos son importantes? Estos movimientos son cruciales porque han llevado a cambios significativos en nuestra sociedad. Han ampliado las oportunidades para las mujeres, han dado voz a los pueblos indígenas y han despertado la conciencia sobre la importancia de la justicia social en México. Además, estos eventos han fomentado un sentido de unidad y solidaridad entre diferentes comunidades en nuestro país. ¿Qué podemos aprender de estos movimientos? Es vital aprender de estos movimientos para construir un futuro más justo y equitativo. Debemos valorar y respetar la diversidad cultural en México, reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y trabajando para eliminar la discriminación en todas sus formas. También debemos seguir luchando por la igualdad de género y empoderar a las mujeres para que desempeñen roles activos en nuestra sociedad. En resumen, los movimientos sociales en México, incluyendo el zapatista, los derechos indígenas y el feminismo, son testimonios de la resistencia y la determinación de las personas para crear un mundo mejor. Como jóvenes, ustedes son el futuro de nuestro país. Es fundamental comprender estos eventos y seguir luchando por un México más inclusivo, igualitario y respetuoso con los derechos humanos. Gracias por su atención y sigamos aprendiendo juntos. Hasta la próxima clase, estén bien. Hola a todos. Soy un joven mexicano que ha vivido a lo largo de los años muchos acontecimientos históricos en nuestro hermoso país, y hoy quiero compartir con ustedes una clase sobre la cultura y la sociedad en México a lo largo de la historia. Vamos a explorar temas como el arte y la literatura, la identidad nacional, la religión y las festividades, así como el desarrollo cultural y educativo que han marcado nuestra nación. Arte y literatura mexicana a lo largo de la historia. Nuestra historia cultural es rica y diversa. Desde la época prehispánica, México ha sido cuna de grandes civilizaciones como los aztecas y los mayas, que nos legaron magníficas obras de arte, como las pirámides de Teotihuacán y las ruinas de Chichén Itzá. Además, crearon códices que nos permiten conocer su cosmovisión y logros científicos. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, se produjo un mestizaje cultural que dio lugar a una mezcla única de estilos artísticos y literarios. Autores como Sor Juana Inés de la Cruz, una monja del siglo XVII, destacaron por su poesía y su lucha por los derechos de las mujeres en la sociedad de la época. En el siglo XX, México vivió un florecimiento artístico con figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo y Octavio Paz. Sus obras influyeron en todo el mundo y siguen siendo admiradas hoy en día. Identidad nacional, religión y festividades. La identidad nacional mexicana es un mosaico de culturas, y la religión ha sido una parte importante de nuestra historia. Desde la época prehispánica, los pueblos indígenas tenían sus propias creencias y rituales.
con la llegada de los españoles, el catolicismo se convirtió en la religión dominante, fusionándose con las tradiciones indígenas para dar lugar a festividades únicas, como el Día de los Muertos. La independencia de México en 1810 y la Revolución Mexicana en el siglo XX fueron eventos que fortalecieron nuestra identidad nacional y dieron lugar a nuevos símbolos y valores que aún perduran. Desarrollo cultural y educativo. El desarrollo cultural y educativo de México ha sido fundamental para forjar nuestro presente. Durante el gobierno de Porfirio Díaz a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se construyeron numerosas instituciones educativas y culturales, como el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de Antropología. La educación es una prioridad en nuestro país, y contamos con universidades de prestigio mundial como la UNAM y el TEC de Monterrey. La promoción de la educación ha sido un pilar para el desarrollo de la sociedad mexicana. En resumen, la cultura y la sociedad de México son un reflejo de nuestra rica historia y diversidad. A través del arte, la literatura, la religión y la educación, hemos construido una identidad nacional única. Recordemos siempre nuestras raíces y celebremos la herencia cultural que nos hace orgullosos mexicanos. ¡Viva México! Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me apasiona, la historia de México y su deliciosa cocina mexicana. Estoy emocionada de compartir con ustedes la rica y fascinante historia detrás de nuestros platillos tradicionales y regionales, así como la importancia que la comida tiene en nuestra cultura. Así que vamos a sumergirnos en esta increíble aventura culinaria y cultural. Comidas tradicionales y regionales en México. México es un país vasto y diverso, y eso se refleja en su cocina. Nuestra gastronomía es una mezcla de influencias indígenas, europeas y africanas, que se han fusionado a lo largo de los siglos para crear una rica variedad de platillos. Aquí te presento algunas de las comidas tradicionales más emblemáticas. Tacos. Los tacos son uno de los platillos más icónicos de México. Pueden estar rellenos de carne, pescado, verduras, y se sirven en tortillas de maíz o harina. Cada región tiene sus propias versiones únicas de tacos. Tamales. Los tamales son una delicia hecha de masa de maíz rellena con carne, chiles, verduras u otros ingredientes. Se envuelven en hojas de maíz y se cocinan al vapor. Mole. El mole es una salsa espesa y rica que se elabora con chiles, chocolate y otros ingredientes. Hay varios tipos de mole en México, siendo el mole poblano el más famoso. Pozole. Este es un caldo espeso a base de maíz jamení y carne, generalmente cerdo o pollo. Se adereza con rábanos, lechuga, cebolla y chiles. Ceviche. Un platillo refrescante de origen costero. El ceviche se prepara con pescado o mariscos crudos que se marinan en jugo de limón y se mezclan con tomate, cebolla y cilantro. Ingredientes y platillos típicos. Ahora, hablemos un poco sobre los ingredientes y productos que son fundamentales en la cocina mexicana. Maíz. El maíz es la columna vertebral de la cocina mexicana. Se utiliza para hacer tortillas, tamales, pozole y muchas otras delicias. Es un producto que se ha cultivado en México durante miles de años. Chiles. Los chiles son esenciales para dar sabor y picante a nuestros platillos. Desde los suaves jalapeños hasta los picantes habaneros, hay una amplia variedad para elegir. Frijoles. Los frijoles son una fuente importante de proteínas y se consumen en México en diferentes formas, como frijoles refritos, charros o negros. Aguacate. El aguacate es la base del guacamole, una salsa cremosa y deliciosa. También se usa en ensaladas y como acompañamiento en muchos platillos. Chocolate. México es el lugar de nacimiento del chocolate. Los aztecas preparaban una bebida espesa de chocolate llamada chocolate. Hoy en día, el chocolate se utiliza en moles y postres. La importancia de la comida en la cultura mexicana. La comida en México va más allá de la simple alimentación, es una parte integral de nuestra identidad y cultura. Aquí hay algunas razones por las que la comida es tan importante para nosotros. Celebraciones y tradiciones. La comida es el centro de nuestras celebraciones, desde las festividades religiosas hasta los cumpleaños y las bodas. Cada evento tiene su propio menú especial.
Vinculación familiar. Comer juntos es una forma de conectar con la familia. Las abuelas y madres transmiten recetas y técnicas de cocina a las generaciones más jóvenes. Herencia cultural. La cocina mexicana es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esto destaca su importancia en la preservación de nuestras tradiciones. Diversidad regional. Cada región de México tiene su propia comida distintiva, lo que refleja la diversidad geográfica y cultural del país. Innovación gastronómica. México también está en constante evolución culinaria. Nuestros chefs están experimentando con ingredientes tradicionales y técnicas modernas para crear nuevas experiencias gastronómicas. En resumen, la historia de México y su cocina mexicana son un viaje emocionante a través de los sabores, ingredientes y tradiciones que han evolucionado a lo largo de los siglos. La comida no solo nos alimenta, sino que también nos conecta con nuestra historia, cultura y familia. Así que, sigamos explorando y disfrutando de esta maravillosa herencia culinaria. Buen provecho. Bienvenidos, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje fascinante a través de la historia de México, explorando dos temas cruciales, educación y ciencia. Estoy emocionado de compartir con ustedes los tesoros de conocimiento que nuestra rica cultura tiene para ofrecer. Prepárense para un viaje educativo emocionante, donde desentrañaremos los misterios de la educación en México y exploraremos las mentes brillantes de científicos e inventores mexicanos que han dejado una marca indeleble en el mundo. Comencemos nuestro viaje hablando sobre la educación en México. La educación es el cimiento sobre el cual se construye el futuro de una nación, y en México, este pilar es profundamente valorado. Desde los antiguos sistemas educativos de las culturas prehispánicas hasta las modernas instituciones educativas del siglo XXI, México ha estado en constante evolución. Culturas prehispánicas. En las civilizaciones como los aztecas y los mayas, la educación se basaba en la transmisión oral del conocimiento. Había escuelas especializadas para nobles y plebeyos, donde se enseñaban habilidades esenciales para la vida y la supervivencia. Época colonial. Con la llegada de los españoles, se establecieron las primeras instituciones educativas. La educación estaba principalmente en manos de la Iglesia y estaba destinada a educar a los nativos en la fe católica. Independencia y reforma. Después de la independencia, México experimentó una serie de reformas educativas para establecer un sistema de educación pública. La reforma educativa de 1867 sentó las bases para la educación laica, gratuita y obligatoria. Educación moderna. En el siglo XX, México se esforzó por mejorar la calidad de la educación. Se establecieron universidades y se implementaron programas para mejorar el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Ahora, cambiemos nuestro enfoque hacia las mentes brillantes que han iluminado el mundo con sus descubrimientos y creaciones innovadoras. México ha dado a luz a una serie de científicos e inventores cuyos logros han dejado huella en la historia de la ciencia. Luis Ernesto Miramontes, este joven químico mexicano fue fundamental en la síntesis de la píldora anticonceptiva en 1951. Su trabajo revolucionó la planificación familiar y tuvo un impacto inmenso en la sociedad. Mario Molina fue un destacado químico que ganó el Premio Nobel de Química en 1995 por su investigación sobre la degradación del ozono atmosférico. Su trabajo llevó a importantes cambios en las políticas ambientales globales. Del Río, un científico mexicano, descubrió el elemento vanadio. Ambos contribuyeron significativamente al campo de la química. Manuel Sandoval Vallarta, este físico mexicano fue pionero en el estudio de la física nuclear y la radiactividad. Sus contribuciones ayudaron a avanzar en la comprensión de las partículas subatómicas y la estructura del átomo. Conclusión. Hoy, hemos explorado la rica historia de la educación en México y hemos celebrado las contribuciones significativas de científicos e inventores mexicanos al mundo. A medida que continuamos nuestro viaje educativo, recuerden que ustedes, jóvenes brillantes, son el futuro de México y del mundo.
Aprovechen las oportunidades educativas que tienen a su disposición y nunca subestimen el poder de sus sueños y aspiraciones. Vayan y sigan explorando, aprendiendo y creando un futuro brillante para todos nosotros. Bienvenidos, jóvenes, a nuestra clase virtual sobre la historia de México, específicamente sobre el tema apasionante de la religión y espiritualidad en este país tan diverso y lleno de historia. Hoy, vamos a explorar dos aspectos fundamentales: la influencia de la religión católica en México y el fascinante fenómeno del sincretismo religioso con las ricas culturas indígenas que han existido en estas tierras. Prepárense para embarcarse en un viaje en el tiempo y descubrir los misterios y las maravillas que han dado forma a la esencia espiritual de México. Introducción: la religión católica en México. En el siglo XVI, los conquistadores españoles llegaron a estas tierras, llevando consigo la fe católica. Imaginen este escenario: un México precolombino lleno de dioses y rituales, y de repente, la llegada de una nueva religión que cambiaría para siempre el tejido espiritual del país. La religión católica se arraigó profundamente en la vida de los mexicanos, convirtiéndose en una parte integral de su identidad. Pero, ¿cómo sucedió esto exactamente? La conquista y la evangelización, un encuentro de dos mundos. Con la llegada de los españoles, se produjo un encuentro cultural sin precedentes entre las creencias indígenas y el catolicismo. Los misioneros desempeñaron un papel crucial al difundir la fe católica entre las poblaciones indígenas, adaptando sus enseñanzas para incorporar elementos familiares a los nativos. Esto marcó el inicio de una compleja y a menudo conflictiva relación entre la fe católica y las antiguas creencias indígenas. La Virgen de Guadalupe, símbolo de identidad y devoción. Uno de los eventos más significativos en la historia religiosa de México fue la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. Esta figura se convirtió en un símbolo poderoso de identidad mexicana y es considerada por muchos como un puente entre las culturas indígena y española. La historia de su aparición y la devoción que inspiró son elementos esenciales para comprender la espiritualidad mexicana. El sincretismo religioso y las culturas indígenas. Pero la historia no se detiene aquí. Lo que hace a México verdaderamente único en términos de espiritualidad es el fenómeno del sincretismo religioso. Este concepto fascinante se refiere a la fusión de creencias y prácticas religiosas diferentes para crear algo nuevo y único. En México, el sincretismo se convirtió en un pilar fundamental de la espiritualidad, fusionando las creencias católicas con las tradiciones indígenas de una manera asombrosa. Las festividades, un vínculo entre dos mundos. Las festividades religiosas en México son un ejemplo perfecto de sincretismo. Piensen en celebraciones como el Día de los Muertos, que tiene raíces profundas en las tradiciones indígenas pero ha sido influenciado por la liturgia católica. Esta fusión crea un ambiente único lleno de color, música y significado espiritual. Los santos y los dioses, un diálogo espiritual continuo. Otro aspecto importante del sincretismo en México es la coexistencia de santos católicos y dioses indígenas en la espiritualidad popular. Muchas comunidades mexicanas han encontrado maneras creativas de integrar estas figuras, creando una rica y compleja red de creencias que es verdaderamente única en el mundo. Conclusión: un mosaico espiritual único. En resumen, la religión y la espiritualidad en México son un mosaico complejo y fascinante de creencias que se entrelazan y se complementan entre sí. La influencia de la religión católica, la riqueza de las culturas indígenas y el fenómeno del sincretismo han creado una espiritualidad única que define la identidad de este país. Al comprender esta complejidad, no solo estamos explorando el pasado, sino también arrojando luz sobre la riqueza espiritual que continúa evolucionando en México hoy en día. Espero que hayan disfrutado de esta clase y que se sientan inspirados para explorar más sobre este tema tan apasionante. Gracias por acompañarme en este viaje educativo. Si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Hasta la próxima clase. Estrella brillante. Hola a todos. El día de hoy les contaré acerca del Día de los Muertos. Esta festividad es una parte fundamental de la cultura mexicana y se celebra con gran alegría y solemnidad.
Mi experiencia personal como mexicano viviendo el Día de los Muertos ha sido verdaderamente única y significativa. El Día de los Muertos, o Día de Muertos, como solemos decirlo en México, es una celebración que honra y recuerda a nuestros seres queridos fallecidos. Esta festividad tiene profundas raíces en la historia de México y es un momento especial para conectarnos con nuestros ancestros y preservar nuestras tradiciones culturales. Orígenes. Para entender el Día de los Muertos, es esencial conocer sus orígenes prehispánicos y la influencia de la colonización española. Los aztecas, por ejemplo, celebraban una festividad llamada Mictecacihuatl, dedicada a la diosa de la muerte, Mictecacihuatl. Los españoles introdujeron el cristianismo y fusionaron esta festividad con el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre y el Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. Así nació el Día de los Muertos, que se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre. Altar de Muertos. Uno de los elementos más importantes de esta festividad es el altar de muertos. Como joven mexicano, recuerdo cómo mi familia y yo nos reuníamos para construir un altar en nuestra casa. Este altar suele tener varios niveles y está decorado con elementos como papel picado, calaveritas de azúcar, velas, flores de cempasúchil y fotografías de los difuntos. También se coloca la comida y bebida favorita de los fallecidos, creyendo que sus almas vendrán a disfrutar de ella. Ofrendas. La ofrenda es un aspecto clave del Día de los Muertos. Se cree que el alma de los difuntos regresa durante esta época para estar con sus seres queridos. Por lo tanto, las ofrendas se llenan de elementos que atraen y honran a los espíritus, como el olor a incienso y la música tradicional. Además de comida y bebida, las ofrendas a menudo incluyen objetos personales y recuerdos que eran importantes para los difuntos. Calaveritas y catrinas. Otra parte icónica de esta festividad son las calaveritas y las catrinas, figuras esqueléticas que representan la muerte. Las calaveritas suelen ser versos humorísticos que hacen referencia a amigos y familiares, y las catrinas son elegantes esqueletos vestidos con trajes de la alta sociedad. Ambas son una forma de burlarse amablemente de la muerte y recordarnos que es una parte natural de la vida. Visita al cementerio. El 2 de noviembre, las familias se dirigen a los cementerios para limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos. Es un momento de profundo respeto y reflexión. Las tumbas se adornan con flores y velas, y las familias pasan tiempo junto a ellas, compartiendo historias y recuerdos. Significado y emoción. El Día de los Muertos no es solo una celebración, sino una oportunidad para enfrentar la muerte de una manera positiva y reconfortante. A través de la música, la comida, la risa y las lágrimas, honramos la vida de nuestros seres queridos y les mostramos cuánto los extrañamos. Conclusión. Como joven mexicano, el Día de los Muertos ha sido una parte fundamental de mi vida. Cada año, me llena de gratitud por la oportunidad de recordar y honrar a mis seres queridos que han partido. Esta festividad es una poderosa demostración de cómo la cultura mexicana celebra la vida y la muerte de una manera única y hermosa. Espero que esta clase haya proporcionado una visión profunda y personal de lo que significa el Día de los Muertos para mí y para muchos otros en México.